Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenmelo. Porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica que hemos leído. Exactamente, hermanos, esta palabra se refiere a esa situación, hermanos, del evangelio diferente, ¿verdad? Lo que dice, hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: tan pronto te has alejado de Dios, que te llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, te alejaste de Dios para seguir un evangelio diferente. Entonces, en esta parte dice que Pablo nos cela, dice, con celo de Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Yo los quiero para Dios, ¿verdad? Pues sí, expliquemos la cuestión del celo, ¿verdad? La palabra dice que hay celo bueno y celo malo. Bueno es tener celo de lo bueno, dice, ¿verdad? Y el celo malo, hermanos, es también así, ¿verdad? El pastor de evangelio diferente lo quiere para él, para que haga pueblo con él y que colabore con él y que le siga el consejo que él da. O sea, ese pastor de evangelio diferente lo cela, no con celo de Dios, sino con celo propio de él, ¿verdad? O con celo, pues, del enemigo. Pero Pablo nos cela con celo de Dios, nos quiere para Dios, nos quiere que nos salvemos. Quiere que nos salvemos. Bueno, entonces, luego dice, ¿verdad? Que Él nos ha desposado, dice, con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Y quiere decir, hermano, que Él nos ha hablado del evangelio, Él nos ha aconsejado, Él nos ha dicho que no pequemos, que le sirvamos al Señor, que obedezcamos, que nos salvemos. Él nos ha dado todo ese consejo, y al obedecer, hermanos, el consejo, esto es como cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles o a sus discípulos, ¿verdad? Porque acordémonos que entre los discípulos del Señor, ahí iban incluidos los 12 apóstoles, ¿verdad? Pero acuérdense cuando dice que envió a 70 discípulos, ¿va? A predicar,
Señor tenía pues muchos discípulos, ¿verdad? Entonces, a esos discípulos el Señor les dijo, ustedes ya están limpios. La palabra que les he hablado los ha limpiado. Entonces lo que vamos a entender es que cuando dice Pablo que Él nos ha presentado como una virgen pura a Cristo, quiere decir que sucede eso, como cuando dice la palabra, si obedecemos la palabra nos limpia. Entonces, lo mismo es como cuando dice la palabra que sin santidad no podemos ver al Señor, y que seamos santos porque Dios es santo. Entonces, cuando nosotros somos santos, ¿por qué somos santos? Porque no pecamos, porque hemos obedecido la palabra. Entonces la palabra nos ha limpiado. Entonces Pablo ahí está en esa situación, ¿verdad? O sea, en ese punto está, ¿verdad? Diciendo que Él nos ha presentado, dice, como una virgen pura a Cristo, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que nos habló el Evangelio, obedecimos y estamos, ¿verdad? Como esa virgen, ¿verdad? Que acuérdense, hermano, que la palabra de Dios, ese título de virgen, es pues que es sin pecado, ¿verdad? Es sin pecado. Entonces, así dice Pablo que nos ha presentado pues delante de Cristo, ¿verdad? Bueno, explicado esto, él dice después, pero temo, ¿verdad? Yo les he hablado de la palabra, yo les he enseñado el Evangelio, ahorita pues yo veo que sí, están obedeciendo, ¿verdad? Pero yo temo, o sea, que el asunto es, hermanos, que hay pueblo, pues, que después cae, ¿verdad? Que después, así como dice Pablo en Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ¿verdad? En adelante, dice, ¿verdad? Que tan pronto te alejaste de Dios, que te llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, quiere decir que esa persona vino a Dios y anduvo en el camino. Pero luego los predicadores de evangelio diferentes, ¿verdad? Lo engañaron con sus mentiras y se alejó de Dios, se fue por el evangelio diferente. Entonces Pablo en esta ocasión está diciendo, vaya, pero ustedes, ¿verdad? Yo los he presentado como una virgen pura de Cristo, andan bien, están perfectos, ¿verdad? Pero yo temo, ¿verdad? Que así como la serpiente engañó a Eva, yo así tengo el presentimiento de que los sentidos de ustedes sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo temo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo considero que si viene otro a predicarles evangelio diferente, si viene otro a decirles mentiras, a predicarles otro Cristo, porque mire, cuando dice que predicamos otro Cristo, digamos, vámonos, ¿verdad?, al detalle. Supóngase usted que, ¿verdad?, nosotros, ¿verdad?, los que somos pueblo de Dios, así como Pablo, ¿verdad?, predicamos el evangelio verdadero. Entonces predicamos a Cristo, a Jesucristo, propiamente Jesucristo, predicamos, ¿verdad? Pero viene un predicador de evangelio diferente y dice, mire, fíjese que no hay quien cumpla. Entonces, ¿qué es lo que él está predicando? Está predicando a otro evangelio y a otro Cristo y a otro Espíritu. Claro, porque si nos vamos como digo, al detalle, imagínense que una persona, vaya, que es sierva de Dios, ha creído en Cristo, tiene el Espíritu de Dios y también ha aceptado el evangelio verdadero. Vaya, pero viene entonces alguien creyendo en mentiras, ya no es el Cristo verdadero el que él tiene en su mente.
o en su corazón, sino que él tiene un Cristo de mentira, o un Cristo inventado. Ya no está en el evangelio verdadero, sino que está en el evangelio diferente. Ya no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene un espíritu engañador o un espíritu de mentira. Eso es lo que sucede, lo que Pablo está diciendo. Yo los he presentado como una virgen pura a Cristo, pero yo tengo la sospecha, tengo el presentimiento que así como la serpiente engañó a Eva, así a ustedes los van a engañar también, ¿verdad? Cuando él dice, temo que los sentidos de ustedes sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, y explica bien claro, porque si viene otro, dice, y les predica otro evangelio diferente, bien lo van a aceptar. Si viene otro y les predica otro Cristo, bien lo van a aceptar. Y si les predica otro espíritu, bien lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque Pablo estaba considerando a ese pueblo, ¿verdad? Que había esa duda en él. Y él trataba entonces, ¿verdad?, de asegurarse, pues, de que ellos no fueran a caer en esas situaciones, pues, de engaño, ¿verdad? Entonces Pablo, pues, por eso, y además de eso, pues, como, imagínese usted, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando Dios la habló en cualquier tiempo, ¿verdad? Y en cualquier lugar y para cualquier situación de la que están escritas, el Señor, acordémonos, hermano, que el Señor decía lo que iba a suceder. O sea, Dios, pues, en su palabra decía lo que iba a suceder. Vamos a explicar esto, ¿verdad? Vamos a irnos a los puntos. Bueno, cuando Moisés les da la ley, les profetizó Moisés, ¿verdad? Ahí escrito, que ese pueblo iba a alejarse de Dios y que Dios lo iba a entregar a las naciones, a los reyes, pues, de las naciones. Y así sucedió. Acuérdense que varias veces, ¿verdad? Lo esclavizaron los países vecinos, y la vez que Nabucodonosor también se los llevó, pues, ¿verdad? Y los esclavizó. Y cuando profetizó también, pues, que por rebeldes iban a ser sitiados, ¿verdad? Por los países o por los reyes enemigos, y en ese sitio que iban a tener, iban a carecer de las cosas necesarias, ¿verdad? Agua y comida, y que se iban a comer los padres, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel, en esa hambre que iban a tener, se iban a comer a sus hijos. Y eso, ¿verdad?, se cumplió. O sea, ¿qué le digo yo? ¿Qué le quiero explicar? Que lo que está escrito, cuando está escrito de esa manera que va a suceder, es que Dios sabe que esa persona o esas personas van a hacer eso. Entonces Pablo, en el mismo sentido, él profetizaba así. Acuérdense cuando dice Pablo, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 20, cuando se despide, ¿verdad?, de Asia, porque él tenía pensado ir a Roma, y a la verdad fue, pero él no quería ir, pues, preso, sino que él libre iba, ¿verdad? Pero sí lo metieron preso, y preso fue a Roma, ¿verdad? Pero lo que yo le quiero decir, hermanos, es que Pablo ahí en esa despedida, él profetizó, ¿verdad?, diciendo, miren por ustedes mismos, les dijo al pueblo, ¿verdad? Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de ustedes a los discípulos. Eso es profecía y eso es lo que está sucediendo después de que Pablo, ¿verdad? Terminó, ¿verdad? Pues sí, ya no podía estar presente, ¿verdad? Por cualquier razón, por anciano, porque también falleció, ¿verdad? Y empezó, ¿verdad? Que entraron un montón de pastores, ¿verdad? Lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y se levantaban y eso es lo que sucede ahora, pues, que son los lobos rapaces abundan, ¿verdad? Y de ustedes mismos se levantarán hombres, ¿verdad? Perversos, quiere decir, porque dice hombres que hablen cosas perversas. Sería lo mismo decir, se levantarán hombres perversos, ¿verdad? Que van a engañar al pueblo para arrastrarlos tras ellos. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que esa clase de gente es la que está practicando, está funcionando en el evangelio diferente y abundan. Solo eso hay por todas partes. No hay pueblo verdadero, porque la verdad es, hermano, que los que se salvan son poquitos y nadie quiere que lo aborrezcan, porque mire, hermano, si alguien se somete al evangelio, y lo vamos a explicar porque la palabra dice también eso, ¿verdad? Que tenemos que decir nosotros la palabra, si no, nosotros también caemos en el mismo error. Fíjense que a todo evangélico que se somete, lo aborrecen de una manera que lo persiguen, lo acusan, lo amenazan, lo desesperan y se diera cuenta, ¿verdad? Pues sí, el que todavía no es, ¿verdad? Pero tenemos que soportar todo eso. Y eso no lo quieren, los de evangelio diferentes no quieren nada de eso. No va a querer un pastor de evangelio diferente que pasa bien, acomodado y con buen ganancia, ¿verdad? ¿Cómo va a querer estar él así, amenazado y que no gana y que lo persiguen y que... no, él no quiere eso, ¿verdad? Entonces, él lo que quiere vivir bien, ¿verdad? Pero tenemos que saber esas situaciones, ¿verdad? Por eso la palabra se predica. Miren, fíjense que Pablo en ese mismo viaje, ¿verdad?, que se despedía de Asia, él dice, ¿verdad?, me siento limpio de la sangre de ustedes porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Por qué dice Pablo así? Porque en las Sagradas Escrituras existe un mandamiento que Dios da a los predicadores o a los siervos, pues, que pastorean, ¿verdad? Dice que le dice a Ezequiel, le dice, hijo mío, hijo de hombre, le dice, a ti te he puesto por atalaya. Tú oirás mi palabra y los amonestarás. Tú oirás mi palabra de mi boca, dice, ¿verdad? Y los amonestarás de mi parte, ¿verdad? Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirá, de cierto morirás. Pero el impío, si se arrepintiere y no pecare y obedeciere los mandamientos, no morirá, vivirá. Y si el impío, ¿verdad? Y si tú, dice, ¿verdad?, no le amonestares al impío, no le dijeres, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad?, que hay sentencia de muerte para él, ¿verdad?, por el pecado. Si tú no le amonestares, él siempre morirá por su pecado, pues. Pero yo demandaré la sangre de ese impío de tu mano, porque no le amonestaste, no le dijiste la verdad. Pero si tú le amonestares, él también morirá por su pecado, si no se arrepiente, ¿verdad? Pero si se arrepiente, él ha librado su alma. Y en los dos casos, sea que se arrepienta o que muera porque no se arrepintió, tú has librado tu alma, le dice, ¿verdad? Tú libraste tu alma porque le amonestaste. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo ahí, ¿verdad? Que
predicó todo el evangelio y está limpio de la sangre de ellos, no hay culpa ahí, no va a decir, voy a mandar la sangre de tu mano o la sangre de aquel impío, porque no le explicaste, no le amonestaste. Entonces eso es lo que tenemos nosotros los pastores del pueblo de Dios, que tenemos que predicar la palabra completa, ¿verdad? Como es, no a caer bien con el pueblo. Es igual como cuando dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ahí dice en Gálatas, si una persona dice, ¿verdad? Si alguien puede ser un siervo de Dios, ¿verdad? Predica diferente evangelio, dice, mire cómo dice, si alguno de nosotros predicare evangelio diferente, ¿verdad? O un ángel del cielo, ¿verdad? Sea maldito. ¿Verdad? Si un ángel del cielo le predica evangelio diferente, o alguno de nosotros predica evangelio diferente, sea maldito. En todos esos casos, ¿verdad? Es necesario, pues, saber la verdad, pues, no caer en un error como eso, ¿verdad? O sea, de todas partes, o sea, de todas maneras, tenemos por todas situaciones en la Gran Escritura, por todas partes de la Gran Escritura, tenemos esas situaciones en donde la palabra, pues, nos pone de esa manera, ¿verdad? Entre la espada y la pared, de que no podemos, pues, salirnos. Pero bueno, si alguien me dice, pues sí, ¿y esto por qué se sale? Es que el problema es serio, porque acuérdense, hermano, que dice la palabra, dice, sean sabios, no sean insensatos. Si alguien dijera, bueno, no, pero es que el hermano ahí de saco, ¿verdad? Y el traje, ¿verdad? Y bien presentable el hermano, ¿verdad? Se mira bien sabio, se mira bien inteligente. Sí, pero no obedece a Dios, ¿verdad? Entonces es insensato, porque él dice que se va a salvar y se va a condenar. Él dice que obedece y no obedece, o sea, es insensato, pues no tiene, no, la palabra dice, sean sabios, sean cuerdos y sean también sobrios. Esas tres cosas, hermano, tienen que funcionar. Si alguien es cuerdo, tiene capacidad para ser sabio. Si alguien es sabio, tiene que mantenerse cuerdo, tiene que mantenerse sobrio. Porque para no ser sobrio, o sea, basta, ¿verdad? Con que ande por ahí, ¿verdad? En algunas cosas malas de la vida, ¿verdad? Como que use droga, como que se tomen los tragos, ¿verdad? Vino, cualquier licor. Allí ya no es sobrio. Y eso le afecta a alguien, ¿verdad? Tenemos que ser todo el tiempo sobrios, ¿verdad? Y cuerdos. Y sabios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede cuando estas personas, ¿verdad? No entienden, pues pueden ser bien presentables, ¿verdad? Pero como dice la palabra, ¿verdad? Que el sabio terrenal es insensato delante de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, vemos pues que en realidad, pues nosotros los evangélicos verdaderos, necesitamos, hermanos, en verdad, pues, someternos, ¿verdad? Y ver todos esos detalles, ¿verdad? Como cuando la palabra nos explica esto, ¿verdad? Que tan pronto te has alejado de Dios que te llamó para seguir un evangelio diferente. En la otra que nos dice, ¿verdad? Yo temo que de alguna manera los pueden engañar, ¿verdad? Dice que también dice la palabra, ¿verdad? Que no te dejes engañar, dice, ¿verdad? No te dejes engañar, dice, de ninguna manera, y fíjese, de ninguna manera, ¿verdad? No vaya a permitir, ¿verdad? De ninguna manera. No te dejes engañar, dice, en ninguna manera, porque por el mundo han salido muchos engañadores, ¿verdad? Que por amor al dinero enseñan lo que no conviene. Allí, hermanos, van todos aquellos pastores de evangelio diferente
que de cualquier manera ellos, pues, ya sea que por amor al dinero, ya sea que por ganancias deshonestas, o que porque pecan, o que porque son insensatos, otros dicen que por envidia predican, o por contender predican, todas esas personas, pues, vayan, pues, no andan en la verdad. Pero el que predica por amor, hermanos, es lo mismo que le digo yo, ¿verdad? Que si predicamos la palabra, acá no tenemos sueldo, no estamos nosotros ganando sueldo. Si ganáramos sueldo, lo hiciéramos entonces por el dinero, no por amor, ¿verdad? Pero un pastor de cualquier iglesia, de la que conocemos, ¿verdad? En cualquier parte del mundo, pues mire de que siempre él busca su ganancia, ¿verdad? Tiene su ganancia. Y eso no es bueno. La palabra dice que el pastor asalariado no tiene parte con Dios. Y nos aconseja predicar la palabra, dice, por amor y no por ganancia deshonesta. Y también dice Pablo, hay que presentar el evangelio, dice, de Dios gratuitamente, dice, ¿verdad? Y no, pues, por alguna ganancia deshonesta, sino que hay que presentar el evangelio de Dios gratuitamente. Y dice Dios, dar por gracia lo que ha recibido por gracia, ¿verdad? No puede decir un pastor que Dios le cobró, ¿verdad? Por enseñarle, y que por eso va a cobrar él, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos todas las situaciones, ¿verdad? Que tenemos que corregirlos, tenemos que encauzarnos en la propia, en la propia dirección, pues, de la palabra, en el camino, pues, angosto, ¿verdad? Obedeciendo todos los mandamientos, eso es el camino angosto. Así, hermanos, que es necesario, pues, que todos los evangélicos, ¿verdad?, tengamos esos conocimientos. Y sí, a la verdad, es duro, ¿verdad?, el evangelio verdadero. Nadie, pues, quiere que lo aborrezcan, nadie quiere, pues, ser pobre. Acuérdense que la palabra de Dios dice, pues, de que el reino de los cielos es de los pobres. Y además de los pobres, ¿verdad? Acuérdense que un rico dice que difícilmente se puede salvar, ¿verdad? No es porque no se pueda salvar, sino que porque él, la ambición al dinero, lo desvía, ¿verdad? Y dice la palabra, no me des riquezas, ni me des pobrezas, manténme de lo necesario, ¿verdad? Yo creo que no le gusta a cualquiera, ¿verdad?, mantenerse con lo necesario, ¿verdad? Si lo que quiere, pues, muy cómodo, ¿verdad? Y hay que someternos a la palabra, ¿verdad? Y alguien, pues, también, y la palabra también explica que para qué quiere tanto dinero, para qué quiere riqueza, si cuando se muera, dice la palabra, no va a llevar, dice la palabra, nada. Así como vino el mundo, así se va a ir, no va a llevar nada. Y por la otra, dice la palabra de que si usted tiene muchas riquezas y aún puede comprar todo el mundo, pero ¿de qué le sirve si el mundo se va a quemar? Y se va a quemar usted también en el infierno. Y su dinero y sus bienes todos se van a quemar. ¿De qué le sirvió? Pero si obedecemos el mandamiento, vamos a tener vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor.